¿Qué tal, amigo? Nuevo video para el canal. Bienvenidos a su canal de Mr. Mecánico. En esta ocasión tenemos para ustedes una Ford F-150 modelo 2012. Vamos a estar revisando lo que viene siendo el clima. En esta ocasión esta camioneta, el cliente nos sugiere, nos dice que solo sale frío por un lado de las rejillas, y por el otro lado de las rejillas sale caliente. Este tipo de problemas es muy común. Es una falla que sucede en la mayoría de los carros, no solo en la Ford, y sucede cuando no se le ha dado mantenimiento al sistema de aire acondicionado. Vamos a ir a checar adelante con los manómetros el gas refrigerante, las presiones. Vamos a ver qué tanto gas trae, cómo anda de presión, la presión baja, la presión alta, para saber por qué sale de un lado frío y del otro lado sale caliente, no sale frío de los dos lados. Entonces vamos a checar acá delante del motor y vamos a ver por qué está pasando esto. Continuando con el video, amigos, ya estamos aquí, ya conectamos los manómetros del lado de baja y el lado de alta presión. Traen sus lados, no hay cómo equivocarse. Como vemos, es una F-150, 8 cilindros. Y aquí el lado de baja nos indica que está abajo de 30 libras la presión y el lado de alta está en 175. El funcionamiento normal para este tipo de sistema es de entre 30 y 40 libras el lado de baja y alrededor de 250 libras el lado de alta. Aquí lo que nos sugieren estas presiones es de que le falta gas, a las dos indicadores les falta gas, y como es un sistema hermético sellado, habría que revisar fugas o por qué es lo que está perdiendo esa presión de gas, por dónde pudo haber perdido toda la cantidad de gas. Hacemos una inspección visual rápidamente, tuberías, mangueras, condensador, compresor, buscando algún indicio, alguna mancha del refrigerante, del gas refrigerante, pero pues no se ve nada. Ahorita lo estamos haciendo rápido, ustedes háganlo con calma. Se debe ver una manchita verde, una manchita color verde en donde esté la fuga. Es algo muy notorio. Si no encuentran una manchita o si quieren hacer, en este caso aplicaría hacer una recarga de gas, poner un poco de gas para que las presiones se normalicen, se eleven a la temperatura normal de funcionamiento y que el sistema vuelva a trabajar normal. Con el gas lleno, con las dos presiones llenas, entre 40 libras y 250 la de alta, debería estarse resolviendo el problema del tablero, de que sale frío solo por un lado, solo por cierta cantidad de las rejillas, dos rejillas salen calientes. Con el gas completo va a salir frío totalmente en el tablero. Este modelo estamos utilizando o llevan ya desde el año 1996 el gas refrigerante R134. Vamos a utilizar este tipo de gas, que viene siendo este tipo de gas R134, y vamos a proceder a cargarlo con nuestra herramienta de manómetros. Recuerden que la temperatura ideal o las presiones ideales son entre 30 y 40 de trabajo, en baja presión. Ahí cortaron los compresores por falta de gas, ahí prendió. Vamos a ver hasta dónde baja. Abajo de 30 nos falta gas, y aquí nos falta gas, debe estar en 250. Entonces vamos a ponerle tantito gas para ver cómo se comporta. Ya conectamos el gas. Yo cargo siempre por el lado de líquido. El bote es gas y líquido, gas en su forma superior, que en este caso está acá, y líquido en su forma inferior. Yo me conecté a su forma líquida, lo volteé y vamos a purgar un poco el sistema para vaciar el aire que hubiera quedado en la manguera. Se hace así, muy fácil, hasta que ven que sale gas. Ya salió. Y la forma de empezar a cargar es siempre por el lado de baja presión. Vamos a abrir un poco la manguera y ahí se ve donde el líquido empieza a pasar. Pasa por la manguera, entra aquí y entra por la manguera sur. Entonces ahorita estamos cargando gas y vemos cómo las presiones se elevan. Se están elevando. Yo busco que llegue a la de 250 en la de alta presión.
Hasta que no llegue ahí, no le cierro. Un poco más. Este tipo de carga es por presiones. Yo trabajo en medio de las presiones del manómetro. Yo sé que el rango de operación es 200, 250 y 30, 40. Aquí lo que hice fue cerrarla. Y ahí está en 250 pasaditos y ahí cierro. Vamos a esperar que se normalice un poco. Ahí está en 250. Vamos a ir a revisar el interior de la cabina. Vamos a ver cómo está el aire, si es que ya se corrigió la falla, y vamos a seguir checando el video. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir.